32. Profundizándonos en el corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y estamos hablando sobre la eternidad de Dios. O sea que Dios es eterno. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos a hablar de algo en lo que todo el mundo cree, pero que en muchas ocasiones sin suficiente claridad. Hablar de la eternidad de Dios. Si se pudiera lograr que la iglesia entendiera esta verdad, se pudiera estimular que se predique sobre esto. Y entonces se elevaría notablemente el nivel espiritual de la iglesia. En esta ocasión vamos a hablar de la eternidad de Dios. Dios se llama a sí mismo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Allí en Isaías 57:15. ¿Qué es la eternidad? Iniciaríamos diciendo que la eternidad es un sustantivo. Es el estado de ser eterno. La eternidad ni significa tiempo sin fin o que dure para siempre. El Señor se refiere a los collados eternos, por decir, en Génesis 49:26. Dice: las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Entonces, está hablando de collados eternos. Y se ha inferido esto a dos palabras: eternidad o perpetuidad, que significa hasta el fin de la era. Pero eso no es eternidad. Porque cuando la eternidad se refiere a Dios, ni significa eso que acabamos de decir, porque Dios trasciende, está más allá de esa idea de eternidad. Hablar de eterno como atributo de Dios se tiene que pensar muy diferente. El concepto de eternidad de Dios no se logra acabar con lo que significa. O sea, no tenemos una palabra, un concepto, una idea que encierre la misma idea, valga la redundancia, de eternidad de Dios. No existe una idea. Entonces,
no se logra acabar con lo que significa. ¿Por qué? Porque no existe en la mente humana una idea de lo que es la eternidad de Dios, por más que nos esforcemos. Podemos tener una idea, una perspectiva, pero no es eso. Sin importar lo que digan, no es eso. Por ejemplo, si decimos que la eternidad es algo que no se acaba, en nuestra mente se genera la idea de algo que no tiene fin, pero se está pensando como Cronos. Vamos a hablar algo de Cronos mucho de Cronos, de Kairos, pero aquí se está pensando, la idea que está surgiendo cuando se dice algo que no se acaba, se piensa desde la perspectiva o desde la mentalidad, desde el concepto cronológico. Nuestros idiomas marcan deficientemente esta palabra, la palabra eternidad. Por ejemplo, ¿cómo se podría tener el concepto de algo que no existe para nosotros, pero que es Dios? De algo que es más grande que nuestra realidad. No se tienen otras palabras que se puedan usar. Decíamos ahorita eternidad, perpetuidad. En la Biblia encontramos la palabra eterno. Encontramos desde el siglo y hasta el siglo. Encontramos por siempre. Encontramos a perpetuidad. Encontramos mundo sin fin. Encontramos de generación en generación. Pero estas palabras no nos dicen la eternidad, o sea, lo que es, cuando se refiere a Dios como atributo. Todas estas palabras significan exactamente lo que están diciendo ellas, esas palabras. Pero voy a repetir, no nos dice, y lo vamos a ver más adelante, exactamente lo que quiere decir la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos, voy a repetir como decía anteriormente, en nuestra mente, en nuestro mundo, en nuestro léxico, en cualquier parte del mundo, una palabra que nos hable exactamente de eso. Cuando Dios habla de sí mismo, eso es lo que Él quiere decir, la eternidad. Pero no hay concepto en nosotros. Cuando Él dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, a perpetuidad o a un mundo sin fin, nos está diciendo lo que Él es. Pero nosotros no entendemos lo que nos está diciendo. Vamos a seguir comentando sobre esto. O sea, no nos vamos a encerrar. Tenemos que tener un panorama más amplio. Que Dios me lo bendiga.